empecemos, porque son varias cosas las que tenemos que ver hoy. Bueno, hoy es el último viernes que les voy a hacer clases. Bueno, la semana próxima tienen vacaciones. Eh, Ahí estuve hablando con la profesora, con Javiera. Bueno, estuvimos hablando ayer y entonces la próxima semana es vacaciones para ustedes. Esta semana tiene como la idea de que un poco se desestresen de, digamos, de toda la actividad académica y puedan tomarse algún tiempo libre. Pero igualmente hay algunos que me han pedido a mí y a ella, que sé yo, algunos ejercicios extra para hacer, ¿no? Y entonces lo más probable es que le enviemos algunos ejercicios que no son ninguna tarea, digamos, evaluativa y nada, sino que simplemente si de pronto tienen ganas de hacer algún ejercicio, de hacer algo, porque a veces estar en la casa ahí y no sé, no todos o no todos miran resolver problemas de física estresantes, no sé, algunos nos gusta, entonces quizás a algunos de ustedes les puede resultar atractivo. Hay varios problemas ahí que le vamos a enviar y todo relacionado con esta parte de dinámica y eso, y que en esencia yo creo que ya prácticamente lo hemos aprendido todo, porque lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar la ley de Newton, pero hoy digamos que hay algunos detallitos que quizás cada ejercicio tiene un poco diferente y entonces digamos que ahí puede resultar, pero yo creo que tienen ya todas las herramientas. Hoy vamos a ver una parte que está relacionada con polea y vamos a ver también al final, si tenemos tiempo, lo relacionado con esta video que les envié, que hizo el profesor Juan Pablo sobre fuerzas variables, en este caso la fuerza elástica. Y digamos que es otra manera. Esa parte también es de lo más interesante porque vamos a introducir algo que es el movimiento oscilatorio, que ustedes como físicos van a ver miles de veces en su carrera porque se aplica a muchas y muchas cosas. Así que bueno, comencemos con, con algo que nos habíamos quedado en ejercicio de la clase anterior y, y digamos, algunos de ustedes ya lo habían resuelto, pero veámoslo un poquito rápido. Yo no me acuerdo bien, pero ahora ustedes me pueden decir, creo que las dos masas eran iguales, iguales a no sé, ahora me pueden decir Aquí ustedes. sí lo grabamos. ¿A cuánto? 15 kilogramos, perfecto, eran 15 kilogramos. Entonces, claro, entonces vamos a asumir que esto se va a mover en esta dirección, porque hay un cierto ángulo, hay un roce, uno esperaría que esto se mueva hacia abajo. Entonces el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo vamos a tener una tensión aquí. Si somos completamente consistentes y con todo lo que hemos aprendido, habría un peso que sería un vector un poco más grande que T1, que es el que ala esto hacia abajo. Y aquí el diagrama de cuerpo libre podemos hacer bueno, lo podemos hacer ya directo considerando la normal y el roce. Y vamos a considerar un sistema de referencia como habíamos visto en otras ocasiones, que sería paralelo, este horizontal sería paralelo a este plano inclinado, ¿no? Entonces aquí tendríamos la componente normal, ¿ok? Tendríamos el peso que iría en esta dirección, tendríamos la fuerza de roce que iría en esta dirección y tendríamos la tensión de la cuerda que iría en esta dirección, ¿ok? Digamos, bueno, aquí le pusimos T1, pero vamos a llamarle T porque simplemente es una sola tensión, ¿ok? Lo que recuerden que siempre estamos viendo cuando hay una sola cuerda, a lo largo de toda esa cuerda hay una tensión, ¿ok? Hasta aquí estamos bien, hasta aquí imagino casi todos tenían hecho eso. Y entonces las ecuaciones para el cuerpo 1 van a ser muy sencillas porque va a ser el peso menos esta tensión. Fíjense que le voy a poner peso igual a los dos porque en conclusión tienen la misma masa. Igual a la masa por la aceleración. Y aquí ya no le estoy poniendo vectores porque estoy proyectando en el eje. Y para el cuerpo 2 voy a tener dos ecuaciones, ¿no? Voy a tener la ecuación en el eje horizontal y una en el vertical. Voy a tener que esta tensión menos eh, esta tensión menos, digamos, la fuerza de roce
menos la componente del peso en este eje horizontal, que eso, siempre que nos den este ángulo, que siempre uno se puede acordar que esto sería mg por el seno del ángulo. Eso ya lo vimos en algún momento, que este ángulo, quién es, ustedes lo pueden revisar. Y esas son todas las fuerzas que están en el eje horizontal, ¿no? Sí. Y sería esto igual a la masa por la aceleración, que es la misma, la masa, la de los dos cuerpos, porque como están unidos por la cuerda, digamos, los dos se desplazan en la misma magnitud, ¿no? Y claro, y nos quedaría la otra ecuación para el eje vertical o perpendicular al plano, que sería que la normal menos la componente vertical del peso, que sería mg por el coseno de ese ángulo, y eso va a ser cero porque no hay movimiento. Entonces de aquí uno tiene cuánto vale la normal, que es mg por el coseno del ángulo, y la fuerza de roce uno sabe entonces que es la normal por esa fuerza de roce, y es igual entonces a mg por mu por el coseno de teta, ¿no? Entonces lo que uno hace aquí es sumar estas dos ecuaciones, suma estas dos ecuaciones, y con esto se nos va la tensión, y entonces ya aquí rápidamente encontramos que esto sería mg, y estoy sustituyendo ya el peso, menos la fuerza de roce, que sería mg mu por el coseno del ángulo, menos este otro término, que sería la componente del peso, menos g por el seno del ángulo, y todo eso es igual a masa A y masa A. Entonces suman las dos y como las masas son iguales, sería 2 veces la masa por la aceleración. ¿Ok? Incluso creo que ya se pueden simplificar las masas. Entonces la aceleración me va a quedar que sería un medio, y podemos sacar g de factor común, g medio, y ojalá uno de ustedes vaya haciendo la cuentecita, 1 menos, o sea, sería g medio, a ver, todo sí, y aquí tendría mu por el coseno de teta menos seno de teta. El coseno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Coseno de 60 es un medio. Sí, tienes razón. El coseno de 60 es un medio y el seno es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces, si evaluamos esto sería, vamos a evaluar como 10, no sé, 1 menos 0.2 por un medio, ¿no? Por un medio, y menos raíz de 3 sobre 2. Bueno, no sé cuánto va a dar esto. 1 menos 0,1 menos, eso a simple vista sería 1, y a 1 menos 0.1 y menos raíz de 3 sobre 2, que es 0.7 más o menos, ¿no? 0.70 y algo. O sea, esto sería aproximadamente 0.2, ¿no? Entre 12. Claro, ese era lo que daba un sexto, ¿no? De G, ¿o cuánto da esto? ¿Pueden hacer la cuenta? Eh, no quiero sacar la calculadora aquí ahora. Profe, Sí, ¿por qué multiplicó el seno del ángulo por mg? Ahí, ¿en qué parte? justo ahí donde tiene el mouse. Espérate, porque en mi pizarra estaba sacando la cuenta, ¿no? Espérate un segundito, déjame hacer una cuenta un segundo y ahora te digo. Bueno, en lo que explico, alguien que me ayude con esa cuenta, por favor.
¿Cuánto daría eso? O podemos expresarlo en función de una fracción de g, ¿no? Me estás preguntando aquí, ¿no? Esta parte. Sí, ahí. Ya, es que cuando tenemos esta es la ecuación que viene de este segundo cuerpo, ¿no? Del 2. Y entonces tenemos que encontrar la proyección del peso en este eje paralelo a la superficie, ¿no? Entonces, si uno hace este triángulo, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Este es el vector peso, ¿no? Y este es mi eje. Entonces, este ángulo, que es teta, ¿no? Es este, de acá. Entonces, la proyección de este vector, ¿no? En el eje horizontal sería el peso por el seno del ángulo. Si este es el peso, este vector es el peso. ¿Ok? ¿Se entendió eso o no? Sí. O sea, Mm, este es el ángulo. eh, eso cuesta un poquito a veces a algunos entenderlo, pero hagámoslo bien porque tenemos el plano inclinado, ¿no? Y tenemos este ángulo. Entonces uno tiene un determinado cuerpo aquí, ¿no? Y esto es válido siempre, ¿no? Entonces el peso va a estar en esta dirección porque apunta hacia la Tierra, ¿no? Entonces aquí se me forma un triángulo que sería como este. Se me forma un triángulo rectángulo, donde este sería el ángulo teta, ¿no? Y este ángulo que está aquí sería 90 menos teta porque este es recto aquí. Entonces, pero cuando yo pongo mi sistema de referencia aquí, mi eje es perpendicular al plano, ¿no? Y este sería, digamos, mi otro eje, ¿no? Entonces yo tengo que ver cómo proyecto este vector peso en los dos ejes, en este y en este otro, ¿no? Entonces aquí hay una proyección y aquí hay otra proyección. Entonces la proyección en el eje este, que vamos a llamarle aquí X, por ejemplo, la proyección en el eje X, ¿quién va a ser? Va a ser peso por, si este ángulo es teta, entonces ya aquí uno ve que este ángulo sería 90 aquí, este sería teta igual. Porque si este es 90 menos teta, este es teta. Entonces este es mi ángulo teta aquí. Y entonces si este es el peso, la proyección, el seno del ángulo, es el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿no? Entonces el cateto opuesto aquí sería este, ¿no? Y esa es la proyección en ese sería entonces la proyección en el eje X sería P por el seno de teta. La proyección en el eje Y sería P por el coseno de teta. Eso tienen que entenderlo bien, porque y eso si quieren lo pueden pensar, pero se basa simplemente en la definición de senos y cosenos, recuerden eso. O sea, si este es mi ángulo y este es C, este es B y este es A, el seno de teta es el cateto opuesto, que sería B en este caso sobre C, y el coseno del ángulo sería A sobre C. Entonces aquí en este caso el cateto opuesto sería esta proyección, ¿no? Que sería el largo del vector a lo largo del eje este X, ¿no? Es contrario a lo que a veces uno ve cuando tiene el ángulo teta lo tiene de este lado, ¿no? Si el ángulo teta lo tuvieras de este lado, eso fuera al revés, pero aquí en este caso lo tienes el ángulo de esta otra manera. No quiero perder tiempo en eso, pero trata de pensar, y porque esto ya lo hemos visto en varias ocasiones, trata de pensarlo bien y sobre todo con este dibujo, si quiere, esto va a quedar ahí o le pueden sacar foto ahora. Y uno se da cuenta aquí que entonces para la proyección, que sería aquí se forma un triangulito también, ¿no? Y entonces tienes que ver en este triangulito que el seno es este cateto opuesto, ¿no? Y esta sería la hipotenusa, que sería el peso. Y entonces aquí eso hay que pensarlo de esa manera. Y entonces ahí te vas a dar cuenta que es eso, ¿no? Ok, ya, entonces voy a regresar. sí. Y entonces, por lo tanto, esto uno llega a esta expresión que no sé si alguien me sacó la cuenta. Ya, alguien me dice que da 0,17. Perfecto. Eso es dividido entre 2 y todo, ¿no?
Facundo. ¿Quién sacó la cuenta? Facundo, ¿no? Sí, eso es lo que da, me dice 0.17 aproximadamente de G, ¿no? Claro, y fíjense que esto no depende, y lo más es de lo más interesante, porque no depende de las masas, sino que depende solamente de los coeficientes de roce y de este ángulo. O sea, no depende, podría ser cualquier masa ahí, ¿ok? Entonces, bueno, eso había quedado pendiente. Si tienen alguna duda, lo pueden revisar o lo pueden. Esto es mucha práctica, estos problemitas son mucha práctica hasta que ya después ya todos son muy similares, todos estos ejercicios de planos inclinados son muy similares. Entonces, ¿qué es lo que quería ver primero antes de pasar a un ejercicio que vamos a hacer en grupo? Es hablarle de un sistema que en principio fue inventado por una persona que no me acuerdo el nombre, de apellido Atwood, pero fue en 1600 y tanto. Y digamos que eh, es una manera que si uno tiene, incluso para, y ahora veremos, ¿no? De determinar la gravedad muy precisamente, porque uno puede lograr que esto se mueva lo suficientemente lento como para medir determinados intervalos de el desplazamiento, determinados intervalos de tiempo, ¿no? Y entonces, ¿de qué consiste esto? Bueno, simplemente una polea que está aquí y le colgamos dos masas. Entonces, bueno, un poco de que por lógica, si estas dos masas son iguales, esto no se va a mover a menos que yo le dé cierto impulso, ¿no? Y ahora lo vemos, o sea, si por lógica, digamos que sobre cada uno de los dos está actuando el peso y como tenemos una sola cuerda, la tensión a lo largo de toda la cuerda es la misma. Por lo tanto, si tenemos masa igual, lo más probable es que si eso no está, si yo no lo muevo, eso se va a quedar en reposo en una posición, ¿no? Pero si las masas son distintas, eso sí se va a mover, por supuesto, en la dirección hacia donde la masa sea mayor. Entonces, digamos, aquí en este caso estamos asumiendo que tenemos una masa 1 que es mayor que esta masa 2. Entonces, las ecuaciones aquí son bastante sencillas porque recuerden que, bueno, en este y en los otros problemas que vamos a ver ahora, recuerden que estamos considerando que el hilo es inextensible, que el hilo no tiene masa y eso simplifica un poco el problema. Y nosotros también vamos a considerar que las masas de las poleas también va a ser cero. En este caso no nos importa porque la polea está fija, pero cuando las poleas estén en movimiento, como el caso que vamos a ver, que ahí sí, digamos que va a ser un poco de desafío para ustedes, vamos a considerar que la masa de la polea va a ser cero. Entonces, para el cuerpo 1, qué sé yo, este que está aquí, uno va a tener entonces la misma, el diagrama de cuerpo libre va a ser algo como esto. Aquí vamos a tener el peso 1, aquí vamos a tener una tensión, y aquí vamos a tener el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 2, que va también a tener la misma tensión, y va a tener un peso que lo voy a poner un poquito más chico porque voy a asumir que esto es más pequeño que la masa 1, ¿no? Y estos serían los diagramas de cuerpo libre que tengo aquí. Fíjense que aquí también estoy considerando que esta polea no tiene masa. Cuando veamos algo que vamos a estudiar un poquito más adelante, que se llama torque o movimiento de un cuerpo sólido, vamos a ver que si consideramos la masa de la polea, esto hay que tenerlo en cuenta. Porque obvio que si tiene masa, entonces cuesta un poquito moverla. Entonces nosotros vamos a asumir que vamos a simplificar el problema y vamos a asumir que la masa es cero. Entonces, las ecuaciones que me quedan son muy simples, ¿no? Porque me queda, para el cuerpo 1, me queda que vamos a asumir que el movimiento es hacia abajo, o sea, la aceleración es hacia abajo en todo momento. Y entonces, digamos que sería el peso 1 menos la tensión, va a ser igual a m1 por a. Y para el cuerpo 2 voy a tener que la tensión, que sería positivo hacia arriba, menos el peso 2 va a ser igual a m2 por a. Entonces ahora hacemos lo mismo de siempre, sumamos estas dos ecuaciones y al sumar las tensiones se me van a simplificar y me va a quedar que, digamos, vamos a sustituir ya los valores del peso. M1G menos M2G es igual a M1 más M2 por A. Y aquí saqué factor común ya. Entonces esto me queda que la aceleración es G por M1 menos M2 entre M1 más
M2. Y si ustedes se dan cuenta entonces que yo si conozco, digamos, pensando experimentalmente esto, si conozco cuánto valen las masas M1, M2, las logré pesar con buena precisión, eh, y puedo medir esta aceleración experimentalmente, entonces puedo obtener un valor de G, digamos, bastante decente, ¿no? Porque esto se va a mover, digamos, puedo lograr que estas masas sean bien cercas, o sea, que la masa entre ellas, o sea, M1 menos M2 sea chico, no sé, aproximadamente, o sea, que sea pequeño, ¿no? O sea, mucho menor que 1. Bueno, ya da lo mismo el menor o no, pero que sea un valor pequeño, que M1 menos M2 sea pequeño, ¿no? Entonces, por supuesto, si esto es una fracción, entonces voy a multiplicar G por un número bien pequeñito y esta aceleración va a ser pequeña. Por lo tanto, esto se va a mover de alguna manera acelerando, pero lentamente. Entonces yo pudiera medir, digamos, el delta X que recorre en un tiempo determinado y a partir de ahí calcular la aceleración simplemente por lo que sabemos de cinemática, ¿no? O sea, el delta X, ¿quién sería? Bueno, asumiendo que salga sin velocidad inicial, sería un medio de A por el tiempo al cuadrado. Mido lo que se desplaza, mido el tiempo y puedo calcular la aceleración. Y conociendo esa aceleración, puedo calcular la gravedad. Entonces sería un método, digamos, bastante exacto. Bueno, hay otros métodos que los veremos en el curso con péndulos y cosas así, pero digamos que este es uno. Y además que esto lo inventó este hombre en 1600 y tanto, 1660. Y, voy a poner cualquier número aquí, pero alrededor de los 1600. Entonces es, digamos, muy antiguo, digamos, el método. Y esto tiene hasta nombre propio esto y es una máquina que es muy famosa, digamos, en la física, ¿ok? Entonces, bueno, basado en esto, que nosotros vamos a considerar ahora y vamos a poner a trabajar a ustedes en equipo, este mecanismo que a lo mejor algunos de ustedes lo saben, que, bueno, el hombre se inventó algunos mecanismos para facilitar subir o bajar pesos, ¿no? Eh, y por supuesto que hacer menos fuerza al hacerlo. Entonces, de esa manera uno puede, con mucha menos fuerza, mover objetos que son realmente bien pesados, ¿no? Y bueno, después les voy a mostrar, pero hay todo un zoológico de máquinas de estas y que logra uno con determinadas formas de conexión de todas estas poleas, logra hacer menos fuerza para poder levantar un determinado objeto, ¿no? Eso lo podemos ver después. Pero por ahora me interesa ver, bueno, que esa es la primera actividad que vamos a hacer de ese documento que les envié. Y entonces, bueno, la idea fundamental es entender esto, ver las fuerzas que actúan, sobre todo, digamos, que si aquí actúo con una determinada fuerza F, ¿no? Eh, ¿Qué relación tiene, digamos, con el peso que hay aquí, ¿no? Esa es a la larga lo que nos va a interesar, o sea, qué fuerza necesito hacer para levantar esto, ¿no? Esto sería lo esencial que queremos ver. Pero, por supuesto, en el proceso tenemos que estudiar todo eso. Eso es lo que vamos a considerar que la masa de esta polea es cero, ¿no? Y lo otro es que, por supuesto, aquí tenemos, y le estoy dando un pequeño hint antes de que usted vea, fíjense que aquí tenemos este cuerpo que está colgado y aquí hay una cuerda, ¿no? Por lo tanto, aquí en realidad vamos a tener dos cuerdas, una que está acoplada a esta masa y una que está aquí, ¿no? Que sería toda esta que está en esta zona. Entonces, por lo tanto, bueno, si estamos dentro de una misma cuerda, la tensión es la misma, pero al tener dos cuerdas, aquí va a haber, la tensión de esta no necesariamente, por supuesto, es igual a la tensión que vamos a tener aquí. Entonces, vamos a considerar la polea también como un cuerpo, porque a pesar de que no tenga masa, sobre él actúan fuerzas y también vamos a obtener unas ecuaciones de ahí. ¿Ok? Y entonces vamos a resolver este, este problema, ¿no? O vamos a tratar de entender y de esa manera yo creo que entendiendo este mecanismo, después ustedes van a ser capaces de entender, digamos, todos los otros mecanismos que son un poco más complejos, que involucran más poleas y cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, digamos que esta va a ser la actividad colaborativa que van a hacer ahora.
y para eso, por supuesto, los voy a separar en grupos y van a trabajar. Entonces traten de, por favor, aprovechar el tiempo que queremos adelantar bastante, que después vamos a ver lo que es la parte de oscilaciones, ¿ok? Entonces voy a armar los grupos y ustedes ya se pueden ir incorporando. Ustedes tienen este documento, traten entonces de ir trabajando y por favor trabajen lo más rápido posible en esto para que podamos adelantar. ¿Ok? Entonces, bueno, ya están abiertas las salas.